Esto suena como a clase de derecho, ¿verdad? La ley civil. Eh, Estamos en nuestro estudio sobre principios de interpretación bíblica y estudiamos el género narrativo, el género poético y hoy estamos en el género discursivo o el del discurso. Y una gran porción del género de discurso es la ley de Dios, es decir, la ley de Moisés que está contenido en el libro de Éxodo, Números, Levítico, Números y Deuteronomio. A Génesis también se le llama la ley, pero Génesis es un texto narrativo. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar las lecciones de hoy sobre Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y ahí está todo el código. Ya llegamos a la parte introductoria, a la parte, perdón, de interpretación. Nosotros habíamos visto un vuelo de pájaros sobre qué se trata todo. ¿Se recuerdan? Ahora hemos visto de qué se trata la Biblia, cuál es su contenido. Pero una cosa es leer su contenido y otra es pensar qué significa. Eso es otra cosa, ¿verdad? Yo puedo ver un monumento y describirlo, así como la que está allá en zona 17, ver las manos, y son dos manos izquierda, el material es tal, y están puestas en una fuente, es una fuente. Ustedes vieron si ponen atención a su entorno. Y una cosa es describirla, y hasta ahora lo hemos descrito, pero debemos saber qué significa. ¿Y por qué pusieron eso ahí? ¿Para qué? ¿Por qué mis impuestos? Y eso, ¿verdad? Ese tipo de reflexiones es el siguiente paso y es el que estamos haciendo ya aquí en el género discursivo. Porque el género discursivo es el más claro, el que me dice, haz esto. Eso me dice el género discursivo. No es como pensar en Génesis, que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, no me está pidiendo nada, o sí. De hecho, no podemos crear, ¿verdad? Y mucho transformar las cosas que ya han sido creadas. Pero en el momento en que tocamos el género del discurso, ya empezamos a recibir lo que el Señor quiere de nosotros. Así que de acá viene también un principio de interpretación, es que las cosas difíciles de entender se interpretan a la luz de las que son más claras. Ese es un principio de interpretación. Las cosas difíciles, o este es el principio, las cosas oscuras se interpretan a la luz de las claras. No matarás. Eso es diáfano, claro como el agua. No hay ninguna alegoría detrás, lenguaje subjetivo, lenguaje alegórico, lenguaje poético, nada. Ahora, si nosotros tenemos en el principio creó Dios los cielos y la tierra, uno se pregunta, bueno, ¿qué, qué tengo que hacer yo? ¿Qué significa eso para mí? Por eso estamos meditando en la primera parte del género, que es cronológicamente, ¿verdad? Lo primero que aparece es la ley. Y nos dice el Señor, ustedes son mi pueblo, esta es la ley. Ténganla, hagan esto. Y en el mismo entendimiento de la ley, dijimos que hay cosas que nosotros ya no hacemos hoy, que sí estaban en la ley, y en el Nuevo Testamento también hay unas cosas que me piden que ya no haga y otras como que sí, y uno se pregunta, entonces, ¿cuál sí y cuál no? Y empezamos a ver la ley de Dios y la dividimos temáticamente. La primera es la ley moral, y le llamamos ley moral porque la vemos que ya se cumplía antes de que Dios diera su ley, ¿verdad? La ley dice en sus 10 mandamientos, no matarás. Y dijimos, ya está vigente desde antes, ¿verdad? A Caín y Abel, a Caín se le demanda la sangre de su hermano, ya estaba vigente. Y hay otras muertes, que otros asesinatos u otros mandamientos de asesinato. Hay otras cosas de adulterio y así. Y nos damos cuenta que esos 10 mandamientos ya estaban vigentes antes, están vigentes fuera del pueblo y están vigentes y se repiten en el nuevo pacto. Entonces decimos, esas leyes son universales, para todos, leyes morales. Después vimos en nuestra división que hay leyes que están relacionadas con las ceremonias o el culto, que llamamos las leyes, ¿cómo le llamamos? Ceremoniales.
que tienen que ver con los ministros, con los sacerdotes y levitas, con el templo y con los sacrificios. Esos son los grandes temas de la ley ceremonial. Todo gira en torno a esas tres cosas. Y entonces vimos también que eso no está antes del Antiguo Testamento, eso es parte del pacto que hace el Señor con su pueblo, que no está fuera de Israel. Babilonia no lo hace, el Señor no se lo demanda a Babilonia. Si alguien quiere adorar en el templo, tiene que ser parte de Israel. No es algo que se demande alrededor. Y en el Nuevo Testamento, los apóstoles y los escritores nos dicen esto, ya no. Sacerdotes, ya no. Mitras, ya no. Ropas, ya no. Eso ya no. Ya el sacerdote es el Señor, el templo es el Señor, el sacrificio es el Señor. Todo es el Señor. Y por eso se acabó. Ya no hay más necesidad de templo, de sacrificios, de sacerdotes. ¿Verdad? Eso es lo que dijimos. Pero hay cosas que siguen en principio que permanecen en el nuevo pacto. Por ejemplo, el principio de sacrificar en alabanza al Señor. Es lo que dice literalmente el autor de los Hebreos. Presentemos, dice, sacrificios de qué? De alabanza. O le llama casa del Señor o templo a la iglesia. ¿Verdad? Pero eso es lo que hace. Le dice la sangre del nuevo pacto a la Santa Cena. Eso es lo que vemos. Y así hay otras referencias. Vemos la Pascua en la muerte de Cristo, Pentecostés, la fiesta de las semanas en Pentecostés y la fiesta de tabernáculos, ya sea en la primera venida de Cristo, cuando vino a tabernaculizar con nosotros, y en las fiestas finales, cuando nos encontramos con el Señor, la fiesta de tabernáculos. Entonces hay varias cosas ahí que se traducen. Dicen esto ya no, sino es más bien esto nuevo. Ahora tenemos la otra parte de la ley que se llama la ley civil, que regula algunos aspectos propios de Israel y que hoy nosotros tampoco ya no cumplimos. Y aplica el mismo principio que con las leyes ceremoniales. Por ejemplo, dice Éxodo 22:1, si alguno robare buey u oveja y lo matare o lo vendiere, pagará 5 bueyes por uno y 4 ovejas por uno. Esa es la ley. ¿Han visto que alguien después que haya matado tenga que dar bueyes? Bueno, yo imagino que algún cristiano entre los cristianos que vemos en Guatemala ha tenido la triste experiencia de atropellar a alguien y quitarle la vida. Pienso. ¿Ustedes qué piensan? Más de algún cristiano. Por accidente, por lo que sea. Avesmeda, de la San Juan. Se me ocurrió. Puede ser que él haya sido cristiano o el pastor, ¿verdad? Que lo escondió, dice. No lo vamos a juzgar, ellos sabrán sus motivos, pero atropella a una niña y se va y se esconde y el papá que era pastor lo esconde también en la iglesia y finalmente lo agarran y ahora está en la cárcel. Ese es homicidio. No es homicidio culposo, sino es homicidio. El hermano Giovanni cuando... Ah, el hermano Giovanni nos abogacía, ¿verdad? ¿Quién estudia aquí ley? Sí, es voluntario, pero creo que tiene un nombre, ¿verdad? Bueno, eso, ese tipo de homicidio. Solo es homicidio. Sí. Mm, Vamos a anotarlo porque ya van 3 veces que me equivoco. Bueno, también. Ah, sí. Sí, bueno, esta persona pues también lo hizo. Y dice aquí, si alguien robare, güey, y lo matare, pero aquí me equivoqué de caso.
Es que también hay un caso de matar por accidente. ¿Qué tenía que hacer Israel cuando mataba por accidente? Ir a las ciudades de refugio. Esa era parte de la ley. Si alguien mata a alguien por accidente, lo primero que tiene que hacer es correr a una ciudad de refugio, que era, el Señor había establecido lugares especiales para que esos casos pudieran estar ahí. Esos lugares eran administrados por los levitas y da una justificación. ¿Por qué tenían que hacer eso? No los mataran, que toma justicia por su mano, sino que ahí podría ser juzgado con algo de justicia. Eso es lo que dice, ¿verdad? Bueno, yo no sé si ese principio aplicó el señor Meda, de pensar en la iglesia como una ciudad de refugio, pero yo no he visto que nadie haga eso. ¿Dónde estaban las ciudades de refugio? ¿Quién estableció los lugares de refugio? El Señor a través de Moisés, ¿verdad? Moisés. Eh, y no hay, aquí no hay levit. ¿Quién se va a ir a Israel a refugiarse? Ya no hay levitas que lo cuiden. Así tenemos también el que robare un buey o una oveja y lo matara o lo vendiere. Ese suena como muy específico. Ya aquí ya no tenemos bueyes. ¿Quién se va a robar un buey? Era así. Ah, bueno, ahí eso es parte de la interpretación, porque lo que el texto dice es que robe buey u oveja. Ahora, si yo me voy fuera si yo trato de encontrarle un significado relevante, entonces yo me estoy yendo fuera del mandamiento. La pregunta es si puedo hacerlo o no puedo hacerlo y bajo qué condiciones. Porque yo también puedo decir, es que matar una hormiga, me estoy extendiendo un poquito más, bajo el principio de matar. O matar el tiempo. Me refiero a que algo es el mandamiento y hasta qué punto puedo extender el principio, hasta dónde me permite. Porque yo puedo decir eso para matar a una persona. Estamos diciendo a una persona buey y oveja. No, pero el principio es matar. Eso estamos tratando de entender. ¿Cuál es el contexto? La primera cosa que debemos ver es que hay circunstancias. Eso es lo que vemos alrededor del mandamiento. Y una de las cosas que no la tengo aquí, pero son dos divisiones generales de la ley civil. Una que se llama leyes circunstanciales y otras que se llaman leyes apodípticas. ¿Qué es eso? Son leyes que son principios generales y son leyes que tienen circunstancias. Por ejemplo, una ley apodíptica es no matarás. No tiene circunstancia. No hay circunstancia ligada a la ley. Una ley circunstancial es si alguno robare buey. ¿Cuál es la circunstancia? Si roba buey. Si hay buey. O si hay una oveja, esa es la circunstancia. Vendrás al templo, apodíptica o circunstancial. Apodíptica, porque no tiene circunstancia ligada al mandamiento. Otra, no afligirás al extranjero, apodíptica o circunstancial. Apodíptica, porque no tiene circunstancia ligada al mandamiento. ¿Cómo sabemos si es apodíptica o circunstancial? Si dice sí tal cosa, entonces esta es la consecuencia o esto es lo que hay que hacer. Esa es la circunstancia. Y hay otros mandamientos que dicen haz esto o no hagas esto. Esa es una división que tenemos en la ley civil. Ahora la pregunta es si una ley apodíptica como irás al templo a adorar está vigente hoy o ya no.
O cosas como por ejemplo la ley del levirato. ¿Vigente o no vigente? ¿Por qué? Bueno, creo que nos estamos confundiendo. ¿Cuál es la ley del levirato? Que se casa con el hermano. Sí, creo que confundió con levita o algo por el estilo. Templo. Ah, ok. Sí, justo. Eso lo vimos el domingo pasado, ahí está la grabación y dijimos cuáles son las de las ceremonias, por qué siguen vigentes algunas en esencia y lo que está alrededor, la carcasa, lo de afuera, lo externo ya no está vigente y ahí está. Pero ahora estamos viendo la parte de las leyes civiles. ¿Qué es civil? Esto ya no tiene que ver con la adoración, ¿verdad? Ya no es la ceremonia. Para los ciudadanos, lo que regula las relaciones entre, entre personas. La ley del levirato es una ley civil. ¿Qué era la ley del levirato? La ley del cuñado. Levirato es una palabra latina y se traduce como la ley del cuñado. Si se casa, si muere en una pareja de esposos, si se muere el varón y no tiene un hijo, entonces tiene que casarse con su cuñado, ¿verdad? Esa es la ley del levirato. ¿Vigente o no vigente? ¿Por qué no? ¿Y por qué ya no? Porque nosotros tenemos casas o un carro, o más de algo tenemos que podamos heredar. Bueno, ahí viene un punto importante. ¿Había ley de levirato antes de la ley? Como diría, al texto me remito. En el texto hay ley de levirato antes de la ley. ¿Están seguros? Sí hay. ¿Quién? Judá. Eso nos pone en problemas porque, entonces estaba antes del antiguo pacto. Significa que todos tenían que hacerlo. ¿Qué piensan? Así vimos la ley moral, ¿verdad? Era antes del pacto, afuera del pacto y después del pacto de Moisés. Bueno, Judá no tenía tribu, pero todo es cultural. Me estoy refiriendo, vamos a interpretar, no vamos a imponerle mi percepción al texto. Yo voy a sacar lo que dice el texto y me lo aplico a mí. Parece una ley moral, ¿verdad? ¿Quién se las enseñó? ¿Por qué tenía que hacer esto? Ciudad, darle su católico a Santo? No está. No sé. ¿Era costumbre o ley? Llegó a ser ley. Pero parece igual al no matar. No había ninguna ley. Y ya existía el mandamiento. Y después se escribió. Pero la ley ya existía. Eso es el argumento de Pablo. Que la ley llegó 400 años después. Pero que ya existía todo eso antes. La promesa dice, pero ya hay una vida antes de la ley. Que se haya escrito no significa nada. Más que ahora ya está bien claro. ¿Por qué la ley del levirato no se sigue practicando si está en la ley?
¿Pero qué cosa? O sea, necesito. Ah, ok. Si no, pero ¿dónde lo dice? ¿O cómo lo podemos inferir? Es que ese es el ejercicio, principios de interpretación. Ahí, ese ejercicio hay que hacerlo. Yo no estoy diciendo que todos estamos equivocados, escúchenme a mí. Estoy diciendo, pensemos en la Biblia. Usemos lo que tenemos en el conocimiento de la Biblia y sigamos estudiando y estudiando y hagámonos esas preguntas. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Ya existía ese principio de cuidar al huérfano y al extranjero y a la viuda. Eso es. Uh-huh. Sí, al pueblo, entre el pueblo. Pero, ¿y la ley del levirato? Porque vean la historia de Ruth. Llega Ruth siendo extranjera con Noemí, las dos eran viudas, llegan a Israel de Moab, regresan, bueno, Noemí regresa y Ruth se muda a Israel y empiezan a trabajar y viene Booz y dice, la voy a cuidar a través de gentirada más cosas. Y empieza a cuidarla de esa forma. Y en el mismo libro se cumple la ley del levirato y dice, él se casa con ella. Entonces tenemos ambos mandamientos, uno no reemplazó al otro. Excelente. Ahí está. Esa es una parte de la respuesta que es la parte más importante. Eso es interpretación, porque el texto me lo dice. Así tenemos que vivir nuestras vidas también. Es que yo creo que no creamos, que mejor vamos a la Biblia y la Biblia me dice que debo creer. Eso es exacto. Las cartas las vamos a ver después, pero las cartas, porque cronológicamente están después, pero las cartas son textos discursivos, de discurso, y me dice, haz esto, ahí no hay pierde. Claras. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Sí, ya tenemos otras. Ahí vamos construyendo nuestra respuesta. Pero eso se llama interpretación. Por eso hay que conocer la Biblia. ¿Verdad, hermanos? Yo no la conozco toda. Yo también me hago preguntas y antes de los sermones y las lecciones estudio porque no van a creer aquí que me las sé todas y me vengo a parar. Este es el conocimiento, ténganlo. No, aquí es ejercicio de pensar. Y al menos el texto de Romanos, tengo mis dudas en unas cosas, pero esas dudas me van a hacer buscar las respuestas. Eso es lo que deberían hacer. ¿Verdad que sí? Y entonces, tenemos que las leyes civiles tienen un principio detrás, como dijo la hermana, y ahí está una cáscara que eventualmente se desvanece, se va y ya no queda, ya no está. Por ejemplo, la ley del levirato. El principio es el de protección. Y viene el Nuevo Testamento y me dice que ya no tiene la obligación de casarse con el cuñado,
sino de casarse, es libre de casarse con quien quiera. El principio sigue, pero nos damos cuenta que la circunstancia cambia y ya no continúa. Los israelitas sí tenían la obligación de casarse con el cuñado. Por eso la deshonra contra la persona que no se quiso casar con Ruth. Ahora, no lo mataron ni lo apedrearon porque la ley del levirato no dice eso. La ley del levirato dice este es el mandamiento, pero las consecuencias el Señor se las reserva, porque el mandamiento no dice las consecuencias. ¿Verdad que no las dice? La ley del levirato dice este es el mandamiento. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias para el hijo de Judá por no cumplir la ley del levirato? Correctamente, porque sí se casó, pero dice que no, si no le quiso dar un hijo. Vertía afuera, dice literalmente. Le quitó la vida. Entonces, ¿qué le pasó a la persona que no se quiso casar con Ruth? El Señor también se quedó sin zapatos. Exacto. Ahí está. El Señor se reservó la forma de castigarlo y recuerden que cuando uno se casaba por cuñada, su nombre desaparecía. Y en la genealogía aparecía el del hermano muerto, aunque no fuera de él el hijo. Y el cuñado quedaba borrado de la genealogía, era una gran deshonra. Y lo que pasó fue al revés. La persona que quería recordar su nombre y sus posesiones, porque las posesiones también las tenía que entregar. A ver qué se dice. Fulano, un fulano, dice, ¿verdad? Es cierto, un fulano. Y el nombre que permaneció no fue el de él, sino fue el de Booz, que era el cuñado. Y se dice hijo de Booz. Y de él nace el rey David y nuestro Señor Jesucristo. Y ese fue el premio que el Señor le dio por ser obediente. La ley no dice el castigo, el Señor se reserva el castigo. Eso también es importante mencionarlo, porque si no menciona el castigo, ¿por qué no lo vamos a inventar? Solo podemos verlo, leerlo en la Biblia. Ok. Entonces, con ese ejemplo del levirato, vemos todas las leyes civiles. Vamos a poner otro ejemplo que se me acaba de perder. Adelante. Solo voy. No hay micrófono. Es que en este pasaje de Judá, de Génesis 38, de Judá y Tamar, hay muchas cosas, pero el texto no dice realmente cómo era la costumbre. Primero dice que, lo voy a leer, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita, que se llamaba Ira. O sea, primero no estaba en ese apartadito con los cananeos. Segundo, se casó con una cananea. El verso 2, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. O sea, se casa con una extranjera, lo cual tenían prohibido. Por eso el asunto de Dina, que mataran a este muchacho. Pero viene Judá y se aparta. Y ella concibió y dióles un hijo, y se llamó su nombre concibió otra vez y dio otro hijo de Onán, y volvió a concebir y dio un hijo que se llamaba Sela, y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer. También el matrimonio ahí no era como hoy es, ¿verdad? Es Judá el que dice. Entonces, verso 8, entonces Judá dijo a Onán, verso 6, después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano, lo que decía. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó a los ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera, Judá nuevamente, el patriarca, es un patriarca al que da instrucciones y le dice a la nuera. Él es el que decide. Y Judá dijo a Tamar su nuera,
quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Y pasados muchos días y dice que no. No se mira claro con usted. Realmente la ley, para mí, es jurado. La ley es el patriarca que toma algunas decisiones. Eso de él es como conocer a Bueno, Judá no hace la ley. Judá, como está en el antiguo pacto, hay una ley que está en el corazón de la gente y se rigen por esa ley que está en las personas, ¿verdad? Y eso es como vemos la ley de Dios, las leyes no las dan los hombres. Cuando decimos la ley de Moisés, y es correcto decir la ley de Moisés, porque la Biblia dice la ley de Moisés, entendemos que Moisés no se inventó la ley. Se dice la ley de Moisés porque él la entregó. Esa fue su gran labor. Y así legisló con esa ley. Entonces, igual Judá, cuando le da mandamientos, se lo da en base a una ley que el Señor ya tiene. Porque la vemos cumpliéndose y al Señor juzgando por esa ley. ¿Cómo juzgó a Onán? En el ejemplo de aquí. Quitándole la vida. Si hay castigo, hay ley. ¿Verdad? Solo los padres que somos malos, castigamos a nuestros hijos de la nada. Pero el Señor si castiga es porque ya dijo qué es lo que uno tiene que hacer. Entonces Judá lo que vemos ahí es otra persona que es sabia y entiende la ley del Señor y le da instrucciones a Tamar y Tamar eh, lo honra obedeciendo. Y el Señor le levanta descendencia a Tamar. También está en la genealogía de nuestro Señor, como lo está Ruth, como lo está Boaz. Bueno, entonces la ley civil, eso quiero que veamos con cada ley civil. No lo vamos a ver con cada ley civil, pero vamos a tomar algunos ejemplos que son los más claros. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuál es la recompensa? Y dice, este es el primer mandamiento con. ¿Dónde dice? Que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿A qué se refiere? A la tierra prometida, a Canaán. Pero ese mandamiento se repite ¿en dónde? En el Nuevo Testamento. Bueno, en Génesis, pero después se repite, es decir, después. En Efesios. ¿Y qué dice Pablo? Honra a tu padre y a tu madre. Y dice sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué dice? Leámoslo. ¿Qué dice? que dice honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Lo cambia. Le cambia la circunstancia. Y no le dice la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué nos dice Pablo? Sobre la tierra, en general. Aquí en el mundo. Vamos a poner otro ejemplo. Deuteronomio 25:4. ¿Qué dice Deuteronomio 25:4? No pondrás bozal al buey que trilla, o cuando trillare. ¿Qué significa eso? ¿Qué más significa eso? Remitámonos al texto, a lo que dice el texto. ¿Cuál fue la interpretación? Perdón?
¿Podría repetir? que tiene derecho a comer su carne. Ahí está. Es el mismo, es lo mismo, pero dicho de dos formas diferentes. Que tiene derecho a comer. ¿El quién? El buey. ¿Cuándo qué hace? ¿Cuándo qué? Cuando trabaja. Trillar. ¿Qué es trillar? Abrir la tierra. Es hacer todo el proceso del surco que trilla. Ese es el mandamiento. ¿Sí? No vamos a ir más allá del mandamiento. ¿Qué debía hacer un israelita? Para mí el buey es tal cosa y el trillar es otra cosa. No hacía eso. ¿Qué hacía un israelita? Si tenía un buey y lo ponía a trillar, no lo dejaba hambriento. Eso hacía. Eso decía el mandamiento, eso hago. No voy más allá del mandamiento. ¿Qué dice Pablo? Porque la ley de Moisés está escrito en los contratos de Pablo, de este trigo. ¿Tiene Dios cuidado de los dos? ¿O lo hizo enteramente por nosotros? Pues por nosotros es trigo. Porque con esperanza debe dar el que haga. Y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros los cristales, se dirán cosas integrales de lo que se llama. Ahí está. Primera de Corintios 9, 9. Porque en la ley de Moisés, por si alguien no la escuchó, está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla. Con esperanza debe recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? ¿Qué hace Pablo? Hay un principio que se le dice el espíritu de la ley, ¿verdad? Y una ocasión. La ocasión aquí es la ganadería. Y aquí es el sustento. Entonces dice Pablo, esto ya no, si no nos vamos a quedar con el principio detrás de la ley. Y se desecha la circunstancia. ¿Por qué Pablo no lo aplica literalmente? Porque no tiene bueyes. Fácil, ¿verdad? ¿Qué hace Pablo para vivir? ¿Qué hacía él? Tiendas. Él hacía tiendas, no tenía bueyes, pero tiene necesidad de comer. Pero tiendas no es a lo que se dedica. Eso lo hace cuando le falta dinero. ¿Qué hace Pablo? ¿Cómo trabaja Pablo? Predicando. Y eso es lo que dice Pablo. Yo voy y les predico, trabajo entre ustedes. No tengo yo derecho de recibir su dinero, porque se está hablando del dinero. Entonces dice, yo soy el buey, necesito comer, yo no como de alabanzas. Lo tenemos bastantes veces, al menos en el principio. Así es como empezamos a tratar la ley civil. La ley civil ya no tiene sentido aplicarla literalmente, sino que aplicamos el principio. Vamos a ver qué tipos de leyes civiles hay. Están las leyes de los delitos.
y castigos. Les doy dos ejemplos. Éxodo 21:12, el que hiere a un hombre para matarlo, de cierto morirá. ¿Cuáles son las circunstancias que rodean ese mandamiento? No tiene circunstancias. Es apodíptica e igual está en los 10 mandamientos. ¿Lo seguimos cumpliendo o no lo seguimos cumpliendo? Sí, ¿verdad? Aunque está en Éxodo y no es de los 10 mandamientos, sí dice lo que dice los 10 mandamientos. El que mate a un hombre, morirá. ¿Dónde vemos eso también? Pero eso no lo dice los 10 mandamientos, mentira. ¿Cómo sabemos que es parte de la ley natural? Ok, pero eso yo no lo tengo que sentir. ¿Dónde está? Sí está. Sí está. Sí se siente, pero no lo hacemos porque lo sentimos, sino porque lo leemos. ¿Dónde está? Ahí está, sí está. Está en Caín y Abel. ¿Qué más vemos? Esto ya, es que ya hicimos el ejercicio, ¿verdad? Caín y Abel, Dios castiga a Caín porque mata a Abel. No dice el mandamiento, pero aplica un mandamiento. Donde hay castigo, hay ley. Después baja Noé del arca y le dice, bueno, pero a Caín no lo mata, pero lo castiga. Le tiene que poner una protección. Pero después a Noé sí le dice, ¿qué le dice a Noé? Esa justificación es circunstancia o principio. Principio. Pena de muerte. No me está diciendo si estás en el campo, si estás con tu güey, si estás viendo televisión. No me da circunstancia. Me dice, si tú matas a alguien, morirás. ¿Por qué? Porque todos los hombres, sin excepción, estamos hechos a imagen de Dios. Así que si alguna vez encuentran un hombre que no está a imagen de Dios y lo matan, ahí no hay castigo. O el castigo es diferente. Cosa que no va a pasar, ¿verdad? Es una exageración. Entonces sí está. Eso también lo vemos en el Nuevo Testamento. Cuando el Señor le dice al gobernante, esta es tu tarea, ¿cómo se lo dice? ¿Cuál es el poder que le da? El poder de la espada. ¿Para qué es la espada? ¿Para qué es la espada, literal? Para matar. Sí. ¿Qué significa? Hacer justicia. Pero digamos que lo primero, dentro de la lista de justicia, lo que sí nos queda claro es que la espada es para matar. Pero dijimos que no es asesinato, sino pena de muerte, que es diferente. No es lo mismo tener relaciones sexuales dentro del matrimonio que fuera. Dentro es lecho, ¿cómo dice la Biblia? Lecho sin mancilla, y fuera, fornicación, adulterio. Entonces lo mismo, matar siendo juez no es matar, es pena de muerte. No siendo autoridad es asesinato. Ok. Entonces vemos que no es circunstancia, no hay circunstancia. La circunstancia, Pablo dice, la circunstancia se la quitamos y nos quedamos con el principio. Lo pueden ver en todos los mandamientos que hemos visto. Tiene el mandamiento y si hay circunstancia, el Nuevo Testamento se la quita. O la vemos sin circunstancia antes. O se juzga sin la circunstancia. La circunstancia en la ley de Moisés era para Israel. El principio es para todos. Tenemos el siguiente. El que rapte a un hombre y lo venda, si es hallado en su poder, de cierto morirá. El que rapte a un hombre. Secuestro. Circunstancia. Sí es circunstancial porque dice el que rapta, ¿sí? No es para todos, solo es para el que rapta. Ahora, ¿hay que matar a los secuestradores? Sí, no, ¿por qué sí, por qué no? Pero ¿hasta qué punto? Hay un punto que la Biblia me dice, aquí, se los dejo. Después, tienen libertad. Pero nosotros tenemos que leer en la Biblia hasta acá, ¿verdad? Pongamos el ejemplo de casarse. ¿Cuál es el límite de casarse? Donde me dice, yo te digo hasta acá,
De acá para adelante, les dejo la discreción. ¿Cuáles son los límites que pone el Señor alrededor de casarse? Para casarse. ¿Me dice con quién casarme? Sí, no. ¿Qué debe ser? Un cristiano. Entonces me dice, hasta acá. ¿Me dice quién es? No. ¿Me dice de qué denominación? No me lo dice. ¿De qué país? ¿De qué? O sea, hay cosas que el Señor me dice hasta acá. Igual, entonces, con todos los mandamientos debemos entender hasta dónde yo tengo la discreción y después está la discreción, pero hasta dónde Él dice y después dónde está la discreción. Lo mismo con las leyes, ¿verdad? ¿Tiene el juez discreción de hacer una ley contra la pena de muerte? ¿Qué piensas del pacto de San José? ¿Qué dice el pacto de San José? Eso es en Guatemala. Se elimina se elimina la pena de muerte. Tienen nuestros jueces, diputados y todas las autoridades decir, vamos a eliminar la pena de muerte. Delante de Dios. No. Sí, ellos lo hicieron y nosotros aquí tenemos el pacto de San José y no, ¿verdad? Pero tiene nuestra autoridad la jurisprudencia. No la tiene delante de Dios, sí la hizo, sí lo hizo. Entonces, igual, tenemos nosotros la autoridad de ya no aplicar una pena de muerte a alguien que secuestre. ¿Tenemos la discreción? ¿Sí o no? ¿Cómo lo sabemos? Si es principio, no la tenemos. Si es circunstancia, sí la tenemos. No sé si puedo darme a entender. Yo debo acatar los principios y las circunstancias, el Señor me ha dicho, eso queda a su sabiduría. Igual con este. El que rapte un hombre y lo venda, o si es hallado en su poder, de cierto morirá. ¿Hasta dónde está el principio? ¿Será que el principio es castigar o el principio es aplicar pena de muerte? ¿Sí? Ujú. ¿Hay textos más? Sí, el rapto. No secreto. Yo quiero consultar una información. Ujú. Usted está diciendo que como sociedad, a través de esa interpretación, tendríamos el derecho de matar a la persona que se ay, No, yo solo quiero saber si se puede o no se puede. en la información, sería así. Sí. Si nuestra sociedad, si nuestra sociedad puede hacerlo a través de sus autoridades. Si tenemos el derecho de no hacerlo, de prohibirlo. Con la pena de muerte delante de Dios no tenemos el derecho de prohibir la pena de muerte. Pero de secuestrar, no, los hombres la ejecutan a través a través de su autoridad. Nosotros como sociedad ejecutamos la pena de muerte a través de nuestra autoridad. De hecho, el presidente tampoco puede meterse más que vetándola. Los diputados también creo que tienen una parte. Y el verdugo no es el presidente ni es el juez. Entonces cada quien tiene una parte. Así la sociedad tiene la parte de demandar de sus autoridades el cumplimiento de la ley de Dios. Así que todos tenemos una participación en que la ley de Dios se cumpla. No sé si entendí. Sí, sea para poder. Ujú. Pero entonces, si nosotros nos inhibimos de este cumplimiento, estaríamos en contra de Dios por inhibirnos, porque como sociedad no podemos hacer nada para obligar a nuestras autoridades. Solo orar. Orar es una.
Poner a las autoridades. Ahí está. Entonces, dentro de los mandamientos, ahí tenemos el mandamiento, me muevo yo. Y si el Señor me dice, aquí te puedes tener discreción, ahí vamos con discreción. Si me dice, aquí no, ni con discreción ni con nada, no me voy ahí. No hay discreción para prohibir la pena de muerte. Si hay discreción para poner qué autoridad quiero en cuanto a nombres. ¿Sí? No dice fulano, no dice ahí. Sí. Puede ser con algunos principios que no veremos el día de hoy. Entonces, rapto, pena de muerte no. Circunstancial, dice usted. ¿Qué piensan los demás? ¿Cuáles son los principios que hemos revisado nosotros? Que esté antes, que esté fuera del pacto o que esté después. ¿Tenemos alguno de esos ejemplos respecto del rapto? ¿Aplicar una pena de muerte por alguien que ha raptado? En el caso de José, los personas que estuvieron, digamos, ahí violentaron su libertad, violentaron el esposo, Dios no lo mató en ese momento porque estaba participando. Pues no hubo una pena de muerte como estaba en ese caso. Ok, entonces parece que es la misma posición que usted, ¿verdad? Sí es penado, pero el Señor nunca aplicó una pena de muerte. ¿Qué otros casos hay? Pero en este caso, la castigo no es como la policía que hubo. A ellos, no, el tiempo de hambruna no se menciona por esa acción. Sí. No dice. Puede ser que es consecuencia de muchas cosas, pero no dice la Biblia que haya sido eso. Y nos quedamos en el texto, ¿verdad? ¿No lo dice? Bueno, no. Sí, la envidia, exactamente. Tenemos otro rapto penado con muerte en la Biblia. Veredicto. ¿Se tiene que obligatoriamente penar con muerte el rapto? No. Usted está en lo correcto. Tiene la discreción de aplicar una pena diferente. Porque la ley, porque es circunstancial, porque es civil y porque no vemos en otro lado algún principio moral relacionado con eso. Como si tenemos un principio moral relacionado con el asesinato. A la imagen del hombre fuimos creados, entonces, y lo tenemos en el Nuevo Testamento, ya lo acabamos de revisar, ¿verdad? ¿Estamos? Principios de la Biblia, todo de la Biblia, todo de la Biblia. Tenemos la circunstancia de la Biblia y no tenemos nada moral alrededor de él. Bueno, cuando definimos moral en la primera parte, dijimos que íbamos a hablar que es universal, como sinónimo de universal, para todos. Claro que es moral porque decimos que es bueno o malo. Sí, pero estoy usando moral como sinónimo de universal. Siguiente. Tenemos leyes de restitución. Un ejemplo, si alguno robare buey, bueno, este ya lo vimos, ¿verdad? Si alguno robare buey u oveja y lo matare o lo vendiere, pagará 5 bueyes por uno y 4 ovejas por uno. ¿Está antes de la ley? Tenemos lo malo. Lo malo es no te raptes ni robes nada, ¿sí? Ni lo mates. Animales, estos no son personas. Si robas o matas el animal ajeno, tu consecuencia son pagar con 5 bueyes por uno o 4 ovejas por una. Así que hermanos, si piensan robar un buey, tengan 5 a la mano si los agarran. Y 4 ovejas, una, ¿verdad? Sí, es verdad. 4 ovejas por uno. Sí, no sale robar, ¿verdad? Porque me robo uno y tengo que pagar 5. Moral o circunstancial. Otra vez, no se vale decir
porque yo creo. Tiene que salir de la palabra. Está antes, todos los hombres antes de Moisés pagaron con bueyes y con ovejas el haber robado otro buey y otra oveja. ¿Tenemos ejemplos así? No. ¿Tenemos fuera del pacto de Moisés con los gentiles? Con respecto al diezmo, hay una parte de la Biblia que dice que si uno perdiera parte del diezmo, tendría que retribuir la quinta parte más. Esa es otra restitución, sí. Yo solo estoy dando un ejemplo para decir todas las leyes de restitución, pero también aplica. Hay que revisar cada caso si tiene circunstancia o tiene principio. Eso es lo que hay que revisar. Entonces vamos a revisar primero esta y si quieres después miramos la del diezmo. Tenemos la restitución de oveja por oveja, buey por buey en el Nuevo Testamento. ¿Qué nos dicen las circunstancias actuales? No tenemos ovejas, no tenemos bueyes. Entonces el veredicto es que esa ley, así como está, no la podemos cumplir. ¿Cuál es el principio detrás del mandamiento? No robarás. ¿Cómo se paga el robo? A través del resarcimiento de los daños. Eso es el principio detrás. Es, si robas, la pagas. Ese es el principio. ¿Vemos eso antes del pacto de Moisés? Alguien que haya robado y tenga que pagar. Acán estaba en el pacto de Moisés. Alguien antes del pacto, es decir, que no está en el pacto. Y tuvo que... Cualquier cosa o el Cualquier cosa. Ya huellas dijimos que no. Los... sí, los terafines. Sí, las de estatuilla. ¿Y qué hizo? Los escondió y ya sí se los robó de verdad. Sí pagó el Señor, sí la castigó. Y murió. Y pagó también. Entonces vemos que sí hay tiene que haber una restitución, porque no es algo exclusivo del pacto, es algo universal. Todos los hombres fuera del pacto, dentro del pacto de Moisés, que han robado, la pagan. ¿Cómo la pagan? Eso queda a discreción de las autoridades o de Dios. Eso es lo que vemos en la Biblia. No son bueyes, no encontramos bueyes. Lo que encontramos es una generalidad. ¿Pueden verlo? ¿Sí? Voy a tratar de resumirlo. Las leyes civiles tienen una parte de circunstancia y una parte de principio. Tenemos que descubrir cuál es el principio y cuál es la circunstancia. Hay circunstancias que se quitan y hay otras que no se quitan. Por ejemplo, el mandamiento de matar tiene una consecuencia que permanece. Todo es principio. Y el mandamiento del buey es principio no robar y resarcir, y la circunstancia depende de lo que sea. No tiene que ser bueyes ni ovejas. Vamos con la ley del diezmo. La ley dice, yo no me recuerdo, la ley dice quien robe algo del diezmo. Ok. Circunstancia. ¿El mandamiento es circunstancia o todo es apolítico? ¿Qué piensa? ¿Vemos eso antes del Antiguo Testamento? Alguien que haya robado el diezmo y haya tenido que pagar 5 veces más. No. Solo hay una referencia al diezmo y no se refiere a eso. Fuera del pacto, tampoco. Después del pacto, no. ¿Cuál es el principio? No robarás. Lo mismo, ¿verdad? El mismo caso. ¿Estamos? Y así con cada ley.
Vemos si hay algo antes, algo alrededor, algo después, para saber si es universal. Pero pues ya no se aplica el principio, los actos están. Y no se da. Exactamente. Por esas razones, porque no está antes, no está afuera, no está después, y porque si no hay un principio detrás que diga, como a imagen de Dios fue creado el hombre. Ese es el principio. ¿Estamos? El divorcio. ¿Qué dice la ley del divorcio? Esa es la siguiente. Matrimonio y divorcio. ¿Qué dice la ley sobre divorciarse? ¿Qué dice el mandamiento del divorcio? El mandamiento. ¿Sí? Yo sé que todos sabemos que no hay que divorciarse, pero ¿qué dice el mandamiento de la ley civil sobre el divorcio? La ley, estamos viendo la ley de Dios, ¿verdad? Esa ley de Dios. ¿Qué dice la ley de Dios? Está en Deuteronomio, capítulo 24. Si alguno, pero cuando alguno tomare mujer y la posesionare, si no le agradare por alguna cosa, escribirá carta de divorcio. Y dice que ella puede casarse con otro, pero no puede regresar si él se muere. Ese es el mandamiento. ¿Sí? Esa es la referencia al divorcio en la ley de Moisés. ¿Tenemos nosotros esas mismas? ¿Es universal eso? Hay que analizarlo, ¿verdad? Yo digo que solo por causa del ministerio y que haya tanta iglesia. Sí, Que el principio consiguió que ahí dice que no le agrada, pues es una marca. sí lo prediqué en Marcos, sí, Marcos 10. Ok, analicémoslo por partes, hay que ir lento, ¿verdad? Antes de Moisés, ¿hay algún divorcio? ¿Quién se divorció antes de Moisés? Hay mandamiento de casarse, ¿verdad? Pero estamos viendo el divorcio. Bigamia. Está prohibido, ¿verdad? Pero eso es otra parte de, está en Levítico, ¿verdad? La bigamia, poligamia. Fuera del pacto, ¿quién se divorcia? Entre los gentiles. Ahorita, vamos a ver, está Israel, ¿verdad? Cuando llegan y hacen pacto en el monte. Entonces, estamos viendo si antes de Israel, alrededor de Israel entre los gentiles, o después de Israel en el nuevo pacto. Ujú. Porque es universal. Sí, sí, por eso sí. No es religiosa, no hay ningún acto, no hay nada. La gente se casa y ya. Así se casa Ruth también. Ruth, Legrato llegó a la casa de vos y le dijo, consumamos el matrimonio, ya estamos casados. Depende. Si a alguien le gustan las mujeres, a un hombre le gusta una mujer no. Una mujer o a un hombre le gusta una mujer, ¿tiene derecho a no casarse? No, no tiene el don de continencia. El hecho de que le guste a alguien ya dice, ya, estoy descalificado para el celibato. Si eso lo dice Pablo, ¿verdad? Y hay quienes tienen don de continencia como yo. ¿Cómo sabemos que tenemos don de continencia? No, eso Pablo se lo dice a todos los hombres. Bueno, podemos ver el matrimonio, si es ley civil o es ley de Israel. Pero antes no tenía con un abogado.
Más o menos. Vamos a ver. Lo que es el matrimonio es un pacto entre dos personas. Entonces, ¿qué requiere de nosotros Dios para casarnos? Ir con el juez, ir con el alcalde o con un abogado. Lo requiere Dios de nosotros. No hay alcaldes antes, ¿verdad? Ni abogados. Jueces tal vez. Pero antes no se iba con jueces, ni con abogados, ni con nadie. Se casaban. Yo soy tuyo, tú eres mía. Pero si era algo público. Ese es el punto, sí. Porque eso sí lo vemos. Cuando Booz se casa con Ruth, llama a los ancianos. Los ancianos no eran sacerdotes. Los ancianos eran gobernantes civiles de esa tierra. Y se casan. Y ustedes miren, yo tomo a Ruth. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué pide que sea público y delante de autoridades? ¿Cómo? Esa es una. ¿Y qué dice la ley acerca de por qué se hace público delante de las autoridades? Porque las autoridades velan por el cumplimiento del correcto matrimonio. ¿Qué pasa si no se cumplen los deberes del correcto matrimonio? En la Biblia, en la ley. Si hay adulterio, ¿qué pasa? Castigo. ¿Qué castigo? Pena de muerte. ¿Quién aplica el castigo? ¿Quién juzga? ¿Quién juzga ese caso? Los sacerdotes. Los ancianos juzgan ese caso. ¿Qué juzgan los sacerdotes? La lepra, el moho, porque eso tiene que ver con la ley ceremonial. Si usted tenía lepra y se curaba, yo no voy con el anciano. ¿Con quién tenía que ir? Con el sacerdote. Si se casaba, ¿tenía que ir con el sacerdote? No, con el anciano. ¿Y el anciano? ¿Qué pasa si violentamos nuestro vínculo? ¿Con quién hay que ir? ¿Con el sacerdote o con el anciano? Con los ancianos. Ellos determinan el caso y todos apedreados. No con el sacerdote. Los apedrean. Por caso de adulterio. Ojo, adulterio. Por eso estamos en esta ley. Adulterio. Todos los ancianos son jueces. Los elegían democráticamente. Pero eso no está en la ley de Dios. Eso se infiere de cómo las elige. Cuando Moisés elige ancianos, se los elige, pero después son tribales. No se sabe cómo se eligen dentro, pero se infiere que fueron democráticamente. Pues la parte de elegir es democracia. Ahora, de democracia universal no hay. No cualquiera podía hacer. Sí. Es una democracia indirecta, sí. Algunos presidentes eligen indirectamente, pero democrática, dentro del Parlamento. Entonces los jueces de Israel se elegían no democráticamente en todo Israel, se elegían dentro de las comunidades. Cuando Esdras juzga los casos, llama a los ancianos y Esdras no juzga. ¿Por qué no juzga Esdras? Porque era sacerdote. A Esdras se le atribuye haber divorciado, pero Esdras no divorció a nadie. Para empezar, no hay divorcio, y segundo, Esdras no juzgó. Quienes juzgaron fueron los ancianos. El divorcio y expulsar a las cananeas, cananeas samaritanas. Este es un tema difícil, porque se usan la misma palabra para dos oficios diferentes. Se le dice juez al caudillo que levanta el Señor para liberar a Israel. Se le dice juez a Sansón, pero Sansón no juzgaba casos. Se le dice a Jefté, a Gedeón se le dice juez, pero ellos no juzgaban casos, ellos estaban ahí. Creo que Gedeón no quería ni siquiera ir, no quería responsabilizarse por Israel. Después lo quieren hacer rey, y Gedeón dice, no.
ya tienen sus ancianos, habían ancianos ahí. Hay otros jueces que sí son jueces tanto caudillos como juzgadores. No sé si me estoy dando a entender, pero en el libro de jueces, la palabra juez se refiere a dos cosas. A un caudillo y a alguien que hace veredictos sobre asuntos civiles. Entonces, los caudillos que se llaman jueces son, por ejemplo, Samuel, que está en Samuel, pero también es juez. Está Sansón, Gedeón, Jefté, Otoniel, ¿qué otros son? Y así hay otros, ¿verdad? Ya vamos a estudiar jueces. Pero ellos no siempre juzgaban como, como, eh, como dar veredictos civiles. Ellos a veces se levantaban, Dios los levantaba para ir a liberar a Israel, como era el caso de Gedeón y Jefté. A veces se juntaban los oficios, como lo es el ejemplo de Débora. Débora era tanto, emitía veredictos como fue levantada por el Señor para liberar a Israel. Otro juez que fue doble juez, digamos, fue Samuel. Pero no, Samuel solo fue juez civil. Otro juez doble fue Josué. Era tanto el liberador de Israel como alguien que daba veredictos en asuntos civiles. Entonces no había ley ya. Yo dije, Judá era la ley, no era la ley es moral, ¿no? Pero sí era el juez, Sí, era juez. porque cuando Tamar estaba embarazada, hace tiempo para todo, Sí. mandan a llamar a Judá, pero era pastor, ya no era Judá. Había alguien que podía Judá que era pastor, Sí. el pastor que no se escuchaba como patriarca, como líder, Como anciano. como anciano. Sí. Ahora, Presenta las pruebas y mandan a llamar al dueño de esa prueba. Tenía que morir. sí. La juzgan los ancianos. No estaba escrito, pero Era un principio. Ujú. No sé si aclaré la duda entre jueces. Sí. Cuando hay algo, Ahí está. Caudillos y legisladores. poder militar y poder civil, Judicial. Sí. judicial y Ahí está. militar. Sí. Algunas personas Exactamente. divididos. Exactamente. Ya unos quieren pelear Hermano, por favor. como jueces militares, ¿verdad? Ajá. Y otros para solventar casos dentro de su pueblo. Sí. Alguna vez eran los dos, alguna vez no eran los dos. Gedeón solo era militar y se le llamaba juez. Débora era tanto militar como legisladora, como judicial. Sí. Porque sí juzgaba casos. Llegaban delante de ella, ella estaba en un lugar específico, llegaban delante de ella. Y un día lo llamó el Señor y le dijo, ve y libera a Israel. Junto con, ¿quién era el otro? Barak, que también era un militar. Y después regresaban a su vida cotidiana. Gedeón regresó, Jefté regresó a su vida cotidiana. ¿Qué regresó a hacer Débora después del cautiverio, después de liberar a Israel? A seguir siendo juez, porque ella era legisladora, ¿verdad? Entonces, esos son los dos jueces que hay en el libro de jueces. Cuando se llega a la monarquía, ahí está el rey que juzga casos, pero también a veces delega algunas cosas. Es difícil, hay que ver la historia de Israel, la historia política de Israel. Bueno, regresamos al caso del divorcio. El divorcio lo juzgan los ancianos y durante el tiempo de los jueces, algunas personas como Débora. ¿Qué tenemos después del pacto, en el nuevo pacto? Ya vimos que juzgan antes con Judá, los ancianos, que juzgan durante el pacto, porque está en la ley, dice, y ellos son los que juzgan. Está después del pacto. ¿Se recuerdan? Ahí está. Ese texto ha sido mal interpretado. Es un texto que se usa en contra de la pena de muerte, pero no hay nada más fuera de la realidad.
Llegan delante del Señor los fariseos y le dicen que esta mujer es una adúltera. ¿Qué procedía según la ley de Moisés? Que la juzgaran los ancianos y que la apedrearan. Entonces viene y le dice el Señor a los fariseos y a todo el pueblo, porque había bastante pueblo, quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Palabras célebres de nuestro Señor. ¿Qué hace la gente? Se va. ¿Por qué se va? Porque todos habían adulterado. Ese es el punto. No es que sean mentirosos, ni que tuvieran malos pensamientos o que hubieran robado. No se trataba de ser pecador en el sentido general. El Señor le está diciendo, si ustedes cometieron este pecado, adelante. Si no cometieron este pecado, adelante. ¿Qué les tocaba? Ser apedreados también. Ese es el punto, que el Señor no está hablando del pecado en general, está hablando del adulterio. Si ustedes adulteraron, si ustedes no adulteraron, adelante. Porque eso dice la ley del Señor. El Señor nunca vino a anular la ley. No podía estar en contra de lo que dice la ley. Ahora solo queda el Señor. ¿Qué le pide la ley al Señor? A nuestro Señor Jesucristo. Que la apedree. No podía apedrearla. ¿Por qué no podía apedrearla? ¿Perdón? ¿Por qué no la podría apedrear? Porque no fue juzgada y porque la tenía que apedrear el pueblo. ¿Sí? Entonces el Señor nunca fue juez de nadie, porque no era anciano, ni tampoco nunca ministró nada en el templo porque no era sacerdote. El Señor era respetuoso de la ley, tenía que venir a cumplir toda la ley para librarnos de la maldición de la ley. Si yo veo en la Biblia el Señor incumpliendo la ley, es mala interpretación, porque el Señor era judío que estaba en el antiguo pacto. Él vino a inaugurar el nuevo pacto a través del cumplimiento del antiguo pacto. Por eso guardaba el día de reposo, por eso hacía Pascua, por eso iba al templo, por eso daba su diezmo, por eso fue presentado. Todo lo que ustedes piensan, vamos a ver acá, el Señor lo hizo, y no solo lo hizo, sino lo hizo perfectamente. Entonces él no podía agarrar una piedra y darle el solito. Dice, yo no te condeno. No podía condenarlo. ¿Quiénes debían juzgar ese caso entonces? Hablando del divorcio. Los ancianos. Porque eso dice la ley. Por eso, aunque el asunto del matrimonio es un asunto privado, es un pacto privado, entre dos personas, se hace de forma pública. Porque es la sociedad, a través de sus autoridades, quienes velan por el cuidado del matrimonio. A través del adulterio, ¿verdad? Esa es la principal, la pena. Vamos al texto. ¿Cómo vamos en la hora? Ajá. Bueno, vamos a terminar. Creo que me pasé bastante. Nos faltan casos. O terminamos el divorcio. Terminamos el divorcio. Lo que dice la ley del Señor acerca del divorcio es lo siguiente. Si alguno, eso está en Deuteronomio, acompáñenme. Deuteronomio 24. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por
heredad. Eso es lo que dice la ley del divorcio. Lo que juzga el Señor en otras partes, en la ley de Moisés, es el adulterio, no el divorcio. ¿Sí? Así que, ¿qué pasa si en una pareja de esposos aquí en el antiguo pacto uno adulteraba? ¿Podía el otro extenderle carta de divorcio? No. Hay un esposo y una esposa. Y viene uno y adultera. Tiene relaciones sexuales con otra persona. ¿Podía el que no hizo nada, darle una carta de divorcio al que adulteró? No. ¿Por qué no? Porque, ¿qué cosa? Tenía que morir. Ahí está. Ahí está. Había un caso juzgado especialmente para los adúlteros. Ahí no hay divorcio. Ahí hay pena de muerte. Entonces viene el Señor y dice, a través de Moisés su siervo, si alguno encontrare cosa indecente, vergonzosa, eso es difícil de interpretar. Los rabinos en el Talmud no se ponen de acuerdo, como dijo el hermano, algunos decían cosa indecente es cualquier cosa. Algunos ponían énfasis en la palabra cosa y decía cualquier cosa. Dentro de algunas está indecente, pero podría ser si me quemaba la comida, literalmente así dice el Talmud, algunos ancianos. Y ahí están las posturas de Gilel y de Shammai, ¿verdad? Los rabinos que están durante el tiempo de Jesús. Algunos dicen que por todo, otros que por nada, solo por el adulterio. Bueno, tanto Gilel, los que decían por nada, pero por todo, como los de Shammai que decían por nada, estaban equivocados, los dos. No es por quemarme la comida, ni por caso de fornicación, no. Porque cosa indecente no es cualquier cosa, el Señor les dice, se supone que el matrimonio es para siempre. ¿Sí? Ni tampoco es por adulterio, porque había pena de muerte. Moisés dio carta de divorcio por la dureza de sus corazones. No entra en más, no explica. Pero lo que dice la ley de Moisés es cosa indecente. ¿Qué puede ser una cosa indecente que no sea adulterio? No puede ser que solo el adulterio, ¿no? Podría ser. Tenemos casos en la Biblia de divorcio por idolatría. Siento que un inocente sería algo que pudiera encontrar en moral. ¿Sí? Bueno, no hay nada en la Biblia que nos diga que podría ser una causa de divorcio por cosa indecente, porque no es claro. Pero ellas no eran sus mujeres. Les voy a pedir que miren, hay 2 sermones sobre estas 10. Ellas no eran sus mujeres. Ellas tenían mujeres y las habían dejado por ir con las samaritanas. Ahí no hay divorcio. Dices, váyase a su pueblo. ¿Y qué tenían que hacer los hombres? Irse con su esposa, sí, ahí estaba. Esa es una de las cosas que le dice Malaquías durante el tiempo de Esdras. Ustedes tienen mujeres y las dejan, la mujer es su juventud. Entonces eso no era técnicamente un divorcio, estaban echando a las otras. Justamente lo que hace Dios en el caso de Sara y de Agar. Abraham estaba casado con Sara y empezaron a tener conflictos la esclava porque habían tenido un hijo, ¿verdad? ¿Y qué le dice el Señor a Abraham? Le echa a la esclava. Tú tienes tu esposa. No le dice eso, ¿verdad? Pero es evidente que se tiene que quedar con su esposa. La hija del hijo del esclavo no heredará con el hijo de la libre. Ok. En conclusión, la carta de divorcio de Moisés sigue vigente porque está en el antiguo pacto y el Señor no la invalida en el nuevo pacto. Pero sí la pena parece que la cambia. Parece. Aquí son asuntos difíciles porque no hay más información. Después Pablo dice en 1 Corintios 7 que la única causal de divorcio es que él fornique o se vaya.
Cuando hay incrédulo le dice, no te divorcies. No sea que por ti conozca al Señor. Ujú. Pero, ¿sí le leve? No. Le leve porque dice que el adulterio, ahora si le queda a una mujer, pero estaba un mandamiento que decía que no le pegara a la mujer. Ujú. Estaba, si no en el adulterio, estaba en el otro de abajo. No provincial, las cosas, el güey. Sí, ese es un asunto un poco difícil. La cosa indecente no es aclarada. El Señor no aclara tampoco mucho acerca de la cosa indecente. Simplemente se queda con el del adulterio. Pero ahí parece que hay jurisprudencia, porque no juzga el caso. Solamente dice, se puede divorciar por causa de una cosa indecente. Y se puede ir a casar. Eso es lo que dice la ley de Moisés. Puede casar. ¿Estamos? Pero nos quedamos donde el Señor dice, adulterio, pena de muerte en la ley de Moisés, cosa indecente, no vamos a entrar ahí. No se aclara en la ley. Nosotros decimos, para eso tenemos autoridades que el Señor les ilumine en cuanto a las penas por casos que no son adulterio. Bueno, terminamos. ¿En qué? Igual que en el caso del Señor, que fue la pena de muerte, todos hemos explicado ahí, parecido a lo que están haciendo de la pena de muerte. Seguramente muchas personas. Ahora, no todos los hombres o mujeres han cometido adulterio, ¿verdad? Entonces, puede ser que muchos estarían divorciados por la cosa indecente. Eso sí puede ser. Pero para eso el Señor dice, y Pablo, existe el perdón. Eso es un permiso, el divorcio es un permiso. Ese no es mandamiento. Se me ocurre alguno, de hecho yo lo hablé en el miércoles, en los casos de divorcio. Dijimos que hicimos algún ejercicio y dijimos que, por ejemplo, casos de pornografía es cosa indecente. Fornicación se llama fornicación. Pero no es adulterio. Entonces, puede ser caso de divorcio. Exhibicionismo mencionamos también. eh, Miradas desenfrenadas. Cualquier cosa que no preserve la santidad. O incumplimiento en los deberes maritales. También es algo indecente. Entonces la Biblia habla de fornicación como los pecados sexuales. Parece que eso, fornicación, son los pecados sexuales, causa de divorcio, pero que no son adulterio, por lo tanto no hay pena de muerte. ¿Sí? ¿Les parece esa interpretación? Así que tanto la ley de Moisés como las palabras de nuestro Señor siguen vigentes porque todas son palabra de Dios. Oramos, Señor. Gracias por tu palabra, porque es grande y es maravillosa, Señor, es infinita, guía nuestro comportamiento y nos hace ver también las intenciones de nuestro corazón, también la grandeza de tu santidad y nos permite también ser sabios en cuanto a nuestro obrar, porque no nos has dado todos los mandamientos que existen alrededor de nuestra conducta, sino que nos has dejado un espíritu de sabiduría para ser diligentes y a alejarnos del pecado, Señor. No vivir el límite para no traspasarlo y caer en pecado, sino abstenernos y huir de todo pecado. Así que, Señor, sigues iluminándonos y guiándonos este día. Despídenos, Señor, para descansar, para nuestros oficios contigo y, si es posible, vernos en la noche para tu adoración. En el nombre de Jesús. Amén.